Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo han estado? Qué bueno que tengo la oportunidad de hacer este nuevo video. Recuerde el canal Los Apuntes del Pastor. Muy bueno, muy importante. Mi propósito es enseñar, hermanitos, hermanas, que de repente comparten una enseñanza de la Biblia y, ¿por qué no?, pastores, predicadores, para que hagan bien las cosas, para que estructuren bien un sermón. Es muy importante. Entonces, estamos en el asunto de la estructura del sermón, y en la enseñanza pasada estuvimos mirando que existe las partes del sermón como la introducción, presentación, desarrollo, aplicación y culminación. Estuve hablando también de lo que es ¿qué les puedo decir? Las ilustraciones. Pero es importante que vean ustedes que no solamente porque enseñé acerca de las ilustraciones, ¿qué les puedo decir? De la introducción, ¿verdad? Estuve enseñando acerca de eso y les decía yo que es necesario tener un diccionario. Siempre es importante tener un diccionario, y no solamente un diccionario, sino tener otros materiales, tener varios libros. Eso es muy importante. Conocer historia es muy bueno. Entonces, les enseñé de Jonás, por ejemplo. Vimos de la desobediencia, ¿no? O sea, hablando de la desobediencia, vimos que Jonás fue desobediente. Eso mostré, y si queremos hablar de la desobediencia, bueno, tomamos, ¿por qué no?, a este personaje, a este profeta, como que fue desobediente a Dios. Entonces, como les enseñé, bueno, se busca en un diccionario, pues un panorama, ¿verdad?, de aquellos tiempos, quizás, del significado del nombre de Jonás, que es paloma, y de ahí, esa sería nuestra introducción. Pero no solamente se puede hacer ese tipo de introducción, hay otras maneras de hacer introducción. Por ejemplo, si vamos a hablar precisamente de la desobediencia, quizás no vamos a ver algunas cosas del libro, de la fecha, no, tal vez no lo vamos a ver, pero podríamos empezar por hablar de los valores. ¿Qué son los valores? ¿Cuáles son los valores universal o los valores morales? ¿Verdad? Que son valores o deben ser valores universales. Podemos empezar a hablar de eso, como la empatía, el amor, la paciencia, gratitud, perdón, humildad, respeto, tolerancia, justicia y también la obediencia. Entonces son valores que si el mundo, la gente, las familias, las personas quieren vivir bien, pues entonces van a tener que aplicarlo en sus vidas. Vivir de acuerdo a estos valores siempre será mejor para todos los seres humanos. Entonces, dejemos de observar en un momento determinado todos los demás valores y vamos a ver lo que es el valor de la obediencia. Pero en este caso vamos a ver su antónimo. Los antónimos es lo contrario, ¿sí? Como lo contrario de amor es odio, de gratitud pues ingratitud, lo contrario de perdón es odio, por decirlo también, ¿no? Falta de perdón. De obediencia pues es desobediencia, de justicia pues es injusticia, en el caso de esos valores. Pero vamos a ver entonces de los valores que todo mundo debería de observar, la obediencia, como Jonás no lo observó. Uno de los valores importantes para la vida, trascendentales para la vida de todos, Jonás no lo observó y él fue desobediente. Entonces, como pueden ustedes ver, hay varias formas, hay formas de hacer introducciones, hablando de los valores, por ejemplo. Y en el otro caso,
pues ya lo expliqué. Ahora voy a hablar de lo que es el segundo punto o de la estructura de la predicación, que es la presentación. La presentación. Presentación. Eso es lo que sigue en el caso de un sermón, de la estructura de un sermón. Después de la introducción viene la presentación. Y esto es complejo, esto es difícil de hacer cuando uno está aprendiendo, precisamente porque no sabe uno de qué va a hablar. No sabe de qué hablar. Puede uno ver el versículo de la Biblia, la parte escritural, y no sabe de qué va a hablar. Si lo que queremos es hablar de la desobediencia, entonces lo que tenemos que hacer es tomar una base bíblica, ya les he dicho, un tema para nuestra enseñanza, la desobediencia, nuestra base bíblica, sí, es decir, nuestro tema, nuestra base bíblica, y de ahí la presentación, la introducción, perdón, que ya les comentaba, y enseguida viene la presentación. Son cosas que nosotros no vamos a decir en la predicación, no vamos a decir, hermanos, a manera de presentación les voy a decir esto y esto y esto. No. Eso no se dice. La estructura nunca se va mencionando. Uno va dando la enseñanza de acuerdo a sus apuntes en su libreta, pero uno lo debe tener enfrente para estar viendo y para no perder el hilo. Sí, porque no se vale. Por ejemplo, alguien que va a viajar de la Ciudad de México a la ciudad de Oaxaca, ¿verdad? Pues tiene que pasar por Puebla y de ahí se va para Oaxaca y pasa por ciertos lugares muy reconocidos como Tehuacán, en fin, de repente depende del derrotero que el autobús tenga. Entonces, pues no va a ir primero a Toluca y de Toluca se va a Querétaro y luego de Querétaro viene otra vez a la ciudad y de la ciudad se va para Puebla. Claro que no. Claro que no. Entonces es lo que nosotros no debemos hacer en un sermón, en una enseñanza, porque hermanos que se pierden totalmente, hablan de todo menos de su tema, menos de su asunto, ¿verdad? Entonces podemos nosotros ya después escribir, si vamos a hablar, como les dije ya, o como dijimos ya, del tema de la desobediencia. Entonces nosotros tenemos que empezar a buscar de cuántos puntos ahí podemos hablar, de cuántos puntos podemos nosotros considerar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sigue, nuestra presentación. Entonces, vamos a suponer, ya para un sermón textual, estos se llaman sermón textual, sí, porque partes de un texto y de ahí te pasas a otra parte de la Biblia y de ahí a otra y a otra, sí. No es lo mismo que un sermón expositivo, que explicaremos más adelante cómo se desarrolla un sermón expositivo. Es diferente a esto. Entonces vamos a ver, y nosotros tenemos que buscar muy bien en todo el libro de Jonás. Vamos a suponer, en primer lugar, voy a hacer mi presentación. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? De la orden. De la orden que Dios le dio. En primer lugar voy a hablar de la orden que Dios le dio. En segundo lugar, pues voy a puedo desarrollar, ¿qué les puedo decir? Su desobediencia. En tercer lugar, voy a poner otros ejemplos de
desobediencia. Otros ejemplos de desobediencia. Entonces, en cuarto lugar, pondría las consecuencias de su desobediencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría yo al final? Una profunda reflexión. Una profunda reflexión al respecto, ¿no? Entonces, pues más o menos así rápidamente lo acabo yo de hacer, no lo traía ni preparado, pero bueno, es la forma de hacer una presentación. Esta es la forma correcta de hacer una presentación. Yo sé que ustedes pueden ver más puntos, pueden tener otras ideas, pueden tener para hacer una presentación. ¿Qué va a ser nuestra presentación? En realidad es la guía, nuestra propia guía de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? No podemos empezar de aquí a aquí, o sea, del 2 al 5. No podemos estar de ninguna manera. Si nosotros ya estructuramos de esta manera, es de la forma en que nosotros vamos a lo que sigue, el desarrollo, lo que nosotros vamos a desarrollar. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que es una presentación. Creo que todos, de alguna forma o de otra, hemos estado en alguna junta en una escuela, en alguna junta en el trabajo, en alguna junta ¿qué les puedo decir? Una reunión de apertura de un curso, vamos a estar, bueno, cosas así, ¿verdad? Vamos a suponer una junta en la escuela, ¿Qué hacen allí? Una junta en el trabajo, dar el orden del día. ¿Qué es el orden del día? Bueno, en primer lugar se va a hablar de las faltas, los que faltan mucho al trabajo. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo ha estado funcionando la empresa. En tercer lugar, vamos a hablar del aumento del sueldo o de sueldos. En cuarto lugar, se les van a poner los requisitos para los que quieran ingresar de nuevo ingreso, pues, aquí a la empresa. O sea, hay un orden del día. De eso se va a hablar. En una junta, por decir, de políticos, ¿sí? Qué bueno que están aquí. Miren, pues, es importante la inauguración de este salón, ¿verdad? Que vean, está muy bonito. Pero bueno, vamos aquí a tener unos diálogos, unas charlas que nos van a estar dando, nos van a estar presentando. En primer lugar, se va a dirigir a nosotros el licenciado fulano. En segundo lugar, nos va a dar una panorámica de los servicios de este salón, la maestra tal, y así hacen el orden del día. De eso se va a estar hablando y no lo van a alterar. Se va a estar hablando desde el primer punto, segundo, tercero, todo lo que dijeron. Semejante a eso es la presentación en el caso de un sermón. Semejante a eso, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ya cuando nosotros tenemos la presentación, comienza lo que se le llamaría a todo esto. No, bueno, esto es la presentación, el desarrollo, desarrollar nosotros la enseñanza. Yo les digo que si alguno de ustedes tiene algún tema en especial, déjenmelo saber en los comentarios y entonces lo voy a estar leyendo y preparo un sermón, cómo hacer un sermón acerca de lo que usted quiera saber, de lo que usted quiera aprender. Le hacemos
la introducción, la presentación, le hacemos el desarrollo, le hacemos la aplicación y le hacemos la culminación. Todo le hacemos, le podemos buscar 1, 2 o 3 ilustraciones para que aprendan a desarrollar correctamente un sermón. Sí, eso es cómo desarrollarlo, cómo estructurarlo, cómo hacerlo. Así que si ya la plática pasada hablamos de la introducción, entonces hoy hablamos de la presentación. Y la presentación contiene los puntos que les estoy diciendo, que les estoy dando. Así que ahí se los dejo. Pueden estructurar de esta manera. Ustedes van a tener que empezar a hablar de la orden de Dios, cómo Dios le ordenó, varias cosas. Ustedes ya es cuestión de estudiar su Biblia, de sacar apuntes no sé de dónde. Es importante tardarse, ¿qué puedo decir? Puede tardar 5 minutos, 8 minutos, puede tardarse 3 minutos en cada punto, en un punto. Y de repente cuando usted ve, ya en un punto ya se extendió 10 minutos. Entonces, pues más o menos es como para 40 minutos. No exactamente se le pone aquí 5, aquí 8, aquí 3 y aquí... No. Ahí cada quien como vaya, según la mentalidad que tenga, cómo pueda ir desarrollando todo esto, pues entonces es lo que va a durar su enseñanza. La orden de Dios, y enseguida hablamos qué exactamente es la desobediencia. ¿Sí? Lo contrario de obediencia. El diccionario lo dice de esta manera. Entonces, podemos aquí poner otros ejemplos de desobediencia. Así, y podemos hablar personajes bíblicos, ¿verdad? Se me ocurre Balaam, que fue muy desobediente a Dios, ¿verdad? Fue muy desobediente al Señor. Podemos hablar desde Caín. Podemos hablar de... pues ¿qué le puedo decir? Varias personas, hubo varios siervos de Dios que incluso en su momento mostraron cierto grado de desobediencia, ¿verdad? Empezando por el desobediente mayor que fue Satanás, ¿verdad? Aquí podemos hablar de ejemplos de desobediencia y podemos extendernos en este punto pues hasta 10 minutos o más quizás, ¿verdad? Y vamos avanzando en nuestra enseñanza y luego vamos a ver las consecuencias de su desobediencia en el caso de Jonás, que es nuestro personaje, y podemos ver también las consecuencias de la desobediencia en términos muy generales, cuando los hijos desobedecen a los padres, cuando el empleado desobedece a sus jefes, a sus patrones, cuando el alumno no obedece en la escuela, si las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Hasta dónde nos conduce? Eso es muy importante. Y luego ya podemos hacer una profunda reflexión, ¿sí? En el caso tenemos programado para hacer una profunda reflexión y pues vernos a nosotros mismos en esa reflexión. ¿Qué tan obedientes hemos sido también nosotros al Señor? ¿Qué tan desobedientes hemos sido nosotros a Dios? ¿Qué fue lo que nosotros le prometimos a Dios y que después no lo estamos haciendo? Como en el caso de Jonás, que fue desobediente y tuvo graves consecuencias. ¿Por qué? Porque él le había prometido al Señor muchas cosas, pero cuando ya está en el vientre del pez, entonces dice, pagaré lo que prometí, que había prometido, que no había cumplido. Entonces por eso vino su desobediencia, pero su desobediencia ya había venido desde antes. Entonces aquí tenemos consecuencias y aquí podemos pues mezclarlo un poquito con esa reflexión y podemos incluso recapitular todo esto y ya teniendo esa reflexión pues hacemos un llamado a nuestros oyentes, ¿verdad? Pues a ser más obedientes en todos los términos, en el contexto social, en el contexto de la familia, en la reunión cristiana y principalmente nuestra obediencia al Señor. ¿Qué es lo que nosotros le hemos dicho al Señor? ¿O qué es lo que sabemos que Dios quiere de nosotros que hagamos, pero nosotros hemos sido negligentes, hemos sido desobedientes? Entonces más o menos
es la forma. Les voy a seguir enseñando lo que es la presentación con otros versículos de la Biblia, con otras partes de la Escritura, para que no se queden solamente con esto. Y voy a estar insistiendo, ¿para qué? Para que quede muy claro, ¿sí? Para que a nadie le queden dudas. Entonces, cuando pasemos a dar este orden de la presentación, lo vamos a estar haciendo al mismo tiempo con la introducción. De la introducción vamos a pasar a la presentación y vamos a tener aquí escritos nuestros puntos de cualquier versículo de la Biblia prácticamente, o de alguna parte escritural, Jesús y la Samaritana, etcétera. Sí, podemos ponerlo aquí. Y de manera muy sencilla que todos ustedes fácilmente lo puedan entender. Hasta pronto y no olvide suscríbase a este canal, Los Apuntes del Pastor. Que estén bien.